En primer lugar, pensando en el público usuario. Y no se puede pues actuar solamente pensando en un 10% que representan los corredores metropolitanos. Estamos precisamente para conversar de este tema enlazados telefónicamente con el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, el señor Ricardo Pareja. Ricardo, buenos días. Qué gusto de saludarlo a ti y a tu importante audiencia. ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre este tema del reordenamiento decidido por ATU? ¿Cuál es la postura de ustedes? Y a nosotros como gremio hemos analizado la problemática y creemos que, si bien es cierto, hay que hacer muchos cambios, pero debe de ser una solución integral, en primer lugar pensando en el público usuario. Y no se puede pues actuar solamente pensando en un 10% que representan los corredores metropolitanos, sino se debe de actuar pues con políticas uniformes y coherentes con todo el servicio que se brinda. Nosotros representamos al 90% de los transportistas formales que prestan el servicio, y vemos pues con mucha pena que solamente se están tomando acciones para ver cómo se levanta la productividad del metropolitano y los corredores, y los demás transportistas formales cero posibilidades de poder tomar acciones, ¿no? Creemos de que es necesario muchos cambios, pero tendría que darse pensando en el público usuario y de manera integral, teniendo como prioridad que tiene la razón. Claro, pero Ricardo, a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Han coordinado con las, para empezar, con las empresas que prestan el servicio? O sea, si vas a hacer un reordenamiento, lo lógico es que te reúnas con la gente y digas, bueno, este es el plan de lo que vamos a hacer y vamos a empezar por este reordenamiento y se conversa y se discute, porque de repente, no de repente, de todos modos, la información que puedan trasladar las empresas que realizan el servicio es muy valiosa con respecto a los flujos ¿no? Y puede complementarse con la información que la propia gente de ATU puede haber recogido, ¿no? Para hacer las cosas lo mejor posible. Pero lo que me llama la atención es, ¿se reunieron con ustedes o no para esto? Y además, más que reuniones, según la información que yo he recibido, las empresas me manifiestan que han recibido notificaciones de ATU manifestándoles que su recorrido a partir del día 8 de agosto va a ser por tales calles, más que una coordinación previa que se haya dado de manera conjunta en una conversación. O sea, ellos han sido notificados, mas no tengo entendido, no me consta en ningún caso que haya habido estas coordinaciones de manera consensuada o conversada, ¿no? Ahora, el gran perjudicado, desgraciadamente, va a ser el público usuario, porque en muchos casos los desvíos que se dan pues están a 12, 15 cuadras de lo que antes normalmente se tomaba el bus. Yo creo que se debe tener como prioridad al público usuario y lógicamente en lo que corresponda a las reubicaciones se hagan pues de una manera primero informativa con todos los involucrados y tomar decisiones de manera progresiva, pero vuelvo a repetir que no sea pues de manera aislada, sino que sea de manera conjunta, porque el principal daño enorme que se está haciendo a la población en este caso es el aumento día a día de la piratería, que definitivamente pues está atentando contra la seguridad, contra el orden y contra las buenas prácticas de un servicio, porque la piratería cada día se incrementa más porque el sistema mal llamado de una reforma de transporte no funciona de manera idónea y coherente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debería hacerse, Ricardo, para ustedes? Mira, nosotros hemos presentado ya prácticamente hace 2 meses toda una propuesta que involucra no solamente un bus nuevo. Nosotros hemos presentado una propuesta que nos hemos reunido con el presidente de la ATU, también tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente de la Comisión de Transporte Urbano del Congreso, y en esa exposición que hicimos, en la cual hicimos con el mejor deseo que no solamente sea un bus nuevo lo que se pueda brindar, sino todo un concepto de una política clara de calidad de servicio. Desgraciadamente, yo lo digo con mucha pena, que hasta el día de hoy, después de la exposición que se hizo,
en la cual habían 18 puntos para poder poner en práctica políticas sanas como una buena gestión, sistemas de recaudo, buen trato al pasajero, capacitación y todo lo que habíamos presentado hasta el día de hoy no se nos ha llamado ni una sola vez para poder desarrollar y poner en práctica esta propuesta de los transportistas formales, porque estamos hablando de transportistas formales que representan el 90% del servicio y solamente se está viendo de manera aislada a no más del 10% que representan los corredores del metropolitano. Yo haría una invocación, Nicolás, por intermedio de tu exitoso programa, un llamado a la autoridad para que nos sentemos a trabajar y conversar y que la prioridad sea en base a la razón de lo que se tenga que hacer, pensando en el público usuario y no solamente en un grupo que no estamos en contra, que se puedan tomar políticas, pero de manera coherente y uniforme, pensando en el público usuario. No, claro, porque una cosa que me ha sorprendido a mí es el desconcierto de muchos usuarios de transporte con respecto al cambio de las rutas, ¿no es cierto? No lo sabían. O sea, han salido a hacer lo que hacen todos los días y resulta que ya no pasa por ahí, ¿no es cierto?, la línea que normalmente tomaban. Eso es algo que no debería ocurrir. No, y el gran problema está que al retirar al transporte formal en principales días, en la que ni siquiera compiten en tramos largos, son tramos a veces cortos con distintos deseos de viaje, el gran perjudicado es el público usuario, porque al final, al no haber una demanda, al no haber una oferta para satisfacer la demanda, ¿qué es lo que sucede? Como lo vemos en muchos de los corredores, crece la piratería. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto taxi colectivo? ¿Por qué hay tanta piratería, tanta informalidad? Porque el servicio de los corredores y el metropolitano no satisfacen la necesidad de viaje de la población. Yo creo que se debe de actuar pensando en cómo planificar para que el servicio sea idóneo, correcto, con todo lo que el público desea de un buen servicio. Y se lo digo con autoridad moral, porque lo hemos hecho, nosotros hemos presentado. No sé qué pasó, qué pena, perdimos por un momento el contacto. Claro, el tema, lo que está diciendo Ricardo Pareja, que es de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, es cierto. O sea, ¿por qué existe el transporte informal? Porque el transporte formal en los corredores no está satisfaciendo la demanda. Es decir, si tú retiras el transporte informal, ¿cómo va a ir la gente a sus casas? Caminando. O haciendo colas de 8 o 10 cuadras para poder tomar el transporte público. Es imposible. Si ya la gente está utilizando, se dice, entre 3 y 4 horas al día, terminarían usando, ¿qué? 5 o 6 horas diarias, solo para moverse de su casa al trabajo y de vuelta, o a su centro de estudios, o a lo que fuera. Entonces, ahí hay un problema real, y que por supuesto se encuentra con el desempleo. O sea, si tú no tienes chamba, ¿no es cierto?, y hay un un problema sin resolver como el de transporte, entonces se encuentran, ¿no es cierto?, el hambre con la necesidad, y ahí está. Tienes el transporte informal, que resuelve un problema práctico, es decir, que no tenemos una demanda satisfecha, y por otro lado, le da de comer a muchísimas familias en este momento. Entonces, si se pretende una solución realmente integral, la solución no puede ser puramente punitiva, meterles multazas, perseguirlos. Hay que resolver el problema de fondo. Y eso se resuelve sentándose a hablar con la gente y buscando soluciones, ¿no? Y no simplemente con la pura confrontación, que por supuesto que hay que tener reglas y cumplirlas, ¿no es cierto? Pero lo que no se puede hacer es este estilo que lamentablemente está generalizado en el Estado peruano, ¿no?, de tomar decisiones y te olvidaste de preguntarle ni te interesó coordinar con los que tienen que ejecutar esa decisión. Exitosa. No se trata de notificar a la gente, se trata de hablar con la gente para hacer las cosas bien. No sé si recuperamos la comunicación con Ricardo. Ricardo. Correcto. Sí, señor Nicolás, se fue un momento la comunicación, pero yo comparto plenamente lo que estás expresando, y sí quisiera hacer una invocación a la autoridad en la cual pueda hacerse acciones en base a la razón, en base a lo que el público decía de una calidad de servicio, no verse perjudicado en tener que tomar 2 o 3 buses en vez de uno solo que lo pueda llevar a su destino. Creemos que si se piensa con justicia
y en base a la razón, el gran beneficiado va a ser el público usuario. De lo contrario, vamos a seguir teniendo esa cantidad de piratas, esa cantidad de informalidad, porque en este momento realmente con mucha pena podemos ver que el ser informal es ganar más que siendo formal, y eso es lo que deberíamos de cambiar, y la autoridad tiene el poder para poderlo hacer. Simplemente hasta el momento no se está haciendo. Bueno, esta autoridad es relativamente nueva, pero en la gestión anterior pues veíamos con mucha pena todas las incoherencias que se daban en su política de privilegiar a un grupo reducido en vez de pensar en toda la población en un buen servicio. El público odia el sistema actual, pero no porque necesariamente el transportista esté actuando mal, el transportista formal, sino porque se permiten situaciones tan aberrantes que desgraciadamente las consecuencias son un servicio mal visto por la población, en vez de pues poner políticas sanas como la que hemos propuesto, que hasta el momento no se nos llaman para poderlas desarrollar y poner en práctica, ¿no? Y yo quisiera que escuchamos lo que ha dicho Marco Lozano, vocero de ATU. ¿Podemos escucharlo, señora Magariño? ¿Hay alguna sanción para este incumplimiento? Obviamente, se aplican actas de sanción, se aplican multas, y obviamente esto también puede llevar incluso a sanciones mucho más fuertes, ¿no? Como suspensión de unidades, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo Marco Lozano, vocero de ATU, ¿no? Con respecto... Yo creo... Sí, disculpa. Sí, adelante, por favor. Sí, yo creo que las sanciones deben de haber y existir, pero de manera coherente y racional, ¿no? No pueden haber pues sanciones de manera aislada en una selva, en una situación en la cual todos están incumpliendo por la piratería, hablo de los informales, en la cual pues las sanciones principalmente se dan a los transportistas formales. La lógica ya no tiene nada que ver acá. ¿Por qué? Te digo un caso real, y te lo digo con autoridad moral. Cuando nosotros nos reunimos con el anterior jefe de fiscalización, nosotros le dijimos, ¿por qué no erradican la informalidad? Y su respuesta nos dice, nosotros principalmente tenemos que hacer operativos a los formales porque los informales son demasiado agresivos. Y hemos tenido muchos problemas de enfrentamiento. Es por ello que los operativos principalmente se hacen en un 95% a los formales, porque los piratas son muy agresivos. O sea, ¿qué respuesta para tan indignante, no? O sea, habría que ser agresivo para que no te toquen. Entonces yo creo que si ese es el criterio, ojalá que no sea el de actual de fiscalización, pero yo creo pues acá lo primero que se tiene que dar sanciones es a la informalidad, para que el formal diga vale la pena ser formal. En este momento ocurre al revés. El formal es el único atacado y el informal, como es agresivo, según el criterio del anterior jefe de fiscalización, a ellos no se les toca. Entonces el formal dice, entonces me volveré informal. Entonces hay situaciones pues que no se deberían de dar, ¿no? Y ojalá, yo no digo que no se sancione, se debe de sancionar, pero empezando por la informalidad, y aquellos que no cumplen, pues con justa razón deben ser sancionados. Claro, las sanciones además son salvajes, porque ya salió la resolución de la presidencia ejecutiva de ATU sobre las sanciones, con una nueva tabla. Hay 16 infracciones muy graves, 9 infracciones graves y 9 leves. O sea, por ejemplo, brindar el servicio de manera informal, es decir, sin autorización, tendría una multa de 9.900 soles para el vehículo y de 4.950 soles para el conductor. O sea, 13.500 o más, ¿no? Casi 14.000 soles, ¿no? No, pero 14.000, casi 15.000. M1 que son 4 ITs, o sea, hay 19.800 que son las, claro, las sanciones más graves, pero yo pienso que se debe de actuar con un criterio incoherente, ¿no? No puede pues ponerse una sanción que valga más de lo que cueste el vehículo, ¿no? O sea, eso pues es claro. Lo que se debe. O sea, que dos multas ya es el precio del vehículo. Claro, pero el problema, Ricardo, es que tú lo que debería hacer es precisamente lo que tú hablabas, una estrategia integral para resolver el problema del transporte, ¿no es cierto? Correcto. Que suponga la modernización,
Pero si tienes al frente el problema de la informalidad, lo que tienes que hacer es formalizar a los informales que sean posibles, ¿no es cierto? Pues no todos lo vas a poder formalizar. Y hacer un proceso en coordinación con ellos, no tratarlos como delincuentes, perseguirlos y meterles unas multas impagables. Porque no estás resolviendo el problema. Es como que les está diciendo, ya, tú no puedes hacer transporte informal, y al pasajero que no tiene cómo moverse porque se mueve en el transporte informal, friégate. Y a la persona que presta el servicio del transporte informal, bueno, búscate otra chamba o dedícate a la delincuencia. O sea, eso no es una respuesta, ¿no? O sea, en otro, si me permite, ¿no? Porque yo te lo he escuchado decir antes. O sea, si hay dar mecanismos para que personas que son propietarias de 1 o 2, o sea, que se junten 2, 3, 4 vehículos y hacer un vehículo más grande, ¿no? Un vehículo mayor que se formalice, constituir empresas, ¿no? Asociarlas. ¿No? Ah, caracho, vamos a ir a la pausa y regresamos. Yo te planteaba, para terminar, una pregunta. Es decir, tiene que haber una manera distinta de hacer las cosas en ATU. Así es. Finalmente. Sí, Nicolás, fíjate, nosotros con autoridad moral, te digo porque es real, hemos presentado una propuesta tanto a la ministra de Transportes como también al nuevo presidente de ATU, en la cual creemos que habrá muchos temas, pero 4 puntos importantes en la cual hemos desarrollado para poner en práctica. Primero, el cambio de matriz energética. Segundo, una verdadera reforma con todo lo que el público desearía de un buen servicio. 3, es una propuesta de descongestionamiento de las vías. Y 4, una propuesta educativa para que esos 11 millones de pasajeros que diariamente se trasladan en Lima y Callao en el transporte urbano puedan utilizar el transporte como un medio también educativo y no perder esas 2 horas como por medio de viaje sin generar nada productivo, sino toda una capacitación en la cual hemos presentado toda una propuesta integral. Lastimosamente, el público nos ve como un pésimo servicio porque la misma autoridad no pone en práctica situaciones pues lógicas en base a la razón. Creemos de que esta nueva autoridad de la ATU pueda poder poner en práctica pensando en el público usuario como prioridad, y como en cualquier país del mundo, un transporte ordenado, eficiente, seguro, trae progreso. Un transporte desordenado, con tanta piratería e informalidad, trae desgracia para el país. Y nosotros quisiéramos hacer esta última invocación a que la autoridad pueda trabajar de manera conjunta con los transportistas formales para que el transportista formal sienta que vale la pena ser formal. En este momento es todo lo contrario. El informal todos los días puede ganar 100 a 150 soles diario más siendo formal. Entonces, eso creo que debe ser revertido y que el transportista diga, yo soy formal porque tengo mejores condiciones de trabajo, de estabilidad, de beneficio. Eso creo que se puede hacer una realidad si se pone en práctica una mesa de trabajo pensando en el público usuario. Que es en realidad, Ricardo, por donde todo debió empezar, ¿no es cierto? Por donde deberían empezar las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Pareja.